Bendiciones a todos. Nuevamente, gracias por estar conectados con nosotros en este su canal Tiempo de Reflexión. Bendiciones, bienvenidos a este programa. Bueno, vamos a continuar con la parte número 5 del poder de la fe. Yo quiero que ustedes entiendan, a lo mejor estarán pensando, pero ¿por qué tanto acerca de la fe? La fe es tan necesaria en nuestra vida diaria, la fe es fundamental en la vida de un cristiano. Y lo que estamos haciendo es trayendo un ladrillo para colocarlo en su crecimiento espiritual, con el ánimo de que usted aprenda como estamos nosotros aprendiendo, porque esto es diario. La fe es algo que se aplica diariamente, como lo dijimos en nuestro programa anterior. La fe afecta toda nuestra vida, en toda área. Si nosotros no aprendemos a vivir en fe ahora, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo los tiempos en los que estamos mirando la decadencia total del mundo, del sistema que está operando en este mundo. Si usted y yo no aprendemos a vivir por fe nuestra vida diaria, cuando las cosas se tornen peor, que de hecho van a ser peor, y no es porque esté declarando mal, está escrito en la palabra de Dios. Entonces, dentro de esa época a la cual nosotros, y ojo a lo que voy a decir, antes de que venga lo que se ha denominado el rapto de la iglesia, igual van a suceder cosas difíciles. El mismo Jesucristo lo dijo, cuando sus discípulos le preguntaron acerca del fin. Y él dijo que habrían guerras y rumores de guerras, terremotos, y enumeró ciertas circunstancias, pero aclaró, aún todavía no es el fin. Ahora, si lo ponemos en el contexto de lo que vemos y que no necesitamos ser demasiado espirituales para mirar la decadencia, entonces nosotros vamos a necesitar fe en momentos más difíciles. Y si no lo aprendemos ahora y no lo practicamos ahora, créame, después va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que el amor se enfriará en muchos. Y por esto Él acelera el proceso de su venida para que muchos no se pierdan. ¿Por qué? Porque producto de la desesperanza que traen las situaciones difíciles y lo que se va a vivir adelante, la gente se desanima, pierde las fuerzas. Entonces yo quiero que usted entienda, por eso le hemos dado tanta importancia a esto. Y quería entrar con este paréntesis, ¿amén? Entonces, cuando la fe es puesta en acción o la ponemos por obras, no significa que nuestra vida es color de rosa. No significa que todo va a salir bien. No es así. Y vuelvo y repito, no en ninguna parte de la Biblia habla de que el solo venir a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere en su palabra nos va a asegurar que todos los días van a ser color de rosa, que a lo mejor vamos a orinar agua bendita, que todo va a estar en la llave, sale Coca-Cola. No, eso no existe. Y una de las cosas que tiene la fe es que la fe significa tener los pies puestos en la tierra y los ojos en el cielo. Amén. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, ese tipo de vivir en la fe implica que vamos a tener situaciones como las vamos a mencionar en algún momento, pero la idea es que a pesar de que nosotros enfrentemos desafíos en medio de nuestra vida, significa también que al mismo tiempo tenemos a Dios de nuestro lado a través de la fe. Amén. Ahora, vayamos a Santiago, Linda, por favor. Santiago capítulo 1 y versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuanto os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin os falte cosa alguna. Ok, esta palabra de Santiago realmente no es fácil de digerir, pero al mismo tiempo nos invita a considerarnos afortunados cuando enfrentamos diversas pruebas. Y créame, o sea, no es fácil llegar a decir, wow, estoy viviendo esta prueba y salto de alegría y me siento, y le digo a todo el mundo, me siento gozoso por estar viviendo. No es así. El contexto de que nos sintamos gozosos es que en cierta medida el gozo viene porque lo que estamos expresando como fe es probado. ¿Me estoy haciendo entender? No es el gozo de la misma prueba en sí, es el gozo que nuestra fe, que lo que decimos decir que es fe, va a ser probado. Está siendo probado. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Entonces, nos alegramos dentro de la adversidad, sigue siendo contradictorio, pero dentro de esto se encierra algo en la parte espiritual. ¿Qué encierra esto espiritualmente hablando? Dios usa estas pruebas para pulir nuestra fe y para hacernos más fuertes, y añade este versículo que a través de las pruebas, ojo, que a través de las pruebas nuestra paciencia se completará para ser perfectos. Amén. Wow, o sea, esto implica que yo tengo que padecer para ser perfecto. Sí, lo que significa realmente es que para que podamos ser perfectos, así como lo dice Santiago, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Quiere decir que nosotros necesitamos las pruebas para llegar a cierta perfección en nuestra fe, para llegar a esa perfección y poder ser completos. Las pruebas no pueden ser evitadas de nuestra vida jamás. Jamás es jamás. Las pruebas las vamos a tener. Cuando digo jamás no me refiero al grupo jamás. Me refiero a que jamás podemos vivir sin una prueba. ¿Estaba conmigo? Entonces, ahora, también mencionamos la última vez en nuestro programa anterior acerca de lo que mencionaba el apóstol Pablo. Linda, por favor. Dice primera de Pedro. Perdón, yo fui el que me equivoqué. Perdón. Sí, primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 6 y 7, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Perdón? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ok. El apóstol Pedro nos está dejando saber que nuestra fe tiene que ser probada. Y aclara que aunque sea probada con fuego es mucho más preciosa que el oro. Este proceso de refinamiento, ¿qué significa? Eliminar todas las impurezas, eliminar todo lo que hay que necesita ser removido y sacar a la luz la autenticidad de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, sí, yo tengo fe, pero déjame decirte, ¿qué tanta fe tienes hasta cuando llega la prueba? Ahí es que nos damos cuenta. Cuando estamos en prueba es cuando sale el verdadero yo. Cuando estamos en pruebas y enfrentando circunstancias difíciles, es cuando sale a relucir el verdadero yo. Una vez escuché de un hombre de Dios, todo el mundo es santo hasta que verdaderamente se conoce quién es usted en medio de la prueba. Entonces, nosotros necesitamos estas situaciones, estas pruebas,
para que realmente salga a aflorar si realmente tenemos fe o no es así. ¿Está conmigo? Entonces, perdón, bien importante que la fe se desarrolla más cuando nosotros tenemos ese tiempo de calidad con Dios. Amén. Cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, que Él nunca nos ha dejado, nunca nos dejará. Esa es en los momentos de prueba donde uno se afirma, donde uno siente tanto la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se pasan pruebas, uno siempre lo tiene que buscar, pero cuando se pasan pruebas, uno siente más la necesidad de buscarlo. Y amén. Al buscarlo es cuando uno sabe que Dios no nos va a desamparar, que Dios está con nosotros y que las pruebas, como dicen ahí, hay que saberlas llevar. Amén. Ahora, mire, afirmando esto que mi esposa está diciendo, a veces nosotros pensamos que la prueba es solo durante la prosperidad, que nosotros creemos por cosas nuevas, etcétera, etcétera. No, no es así. Se necesita fe para ese tipo de cosas, sí, pero realmente la prueba viene en los momentos de crisis y es en esos momentos de crisis que Dios revela su poder y consolida nuestra confianza en Él. Y también revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Así mismo. Porque es en ese momento donde nosotros, y no me quiero adelantar, es cuando realmente necesitamos estar al lado de Dios. Necesitamos estar de su mano. Amén. Entonces, ahora, en medio de las pruebas, nosotros tenemos que reconocer que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios por conveniencia. Y eso lo comentamos en una de nuestras enseñanzas que casualmente denominamos ¿conoces a Dios o usas a Dios? Y realmente Dios sabe que lo buscamos por conveniencia. Tenemos que ser honestos. Hay mucha gente que busca a Dios por conveniencia. Ahora bien, Él lo sabe. Y para Él no está mal en cierta medida, porque Él es un Padre y Él nos ama por encima de nuestros defectos. ¿Está conmigo? Ahora bien, pero igualmente como Padre nos hace pasar por un proceso. Y ese proceso conlleva pruebas. Y esas pruebas no son fáciles. Pero esas pruebas, como dije anteriormente, nos ayudan a madurar, nos ayudan a fortalecernos. ¿Está conmigo? Entonces, la idea es que en ese proceso nosotros reconozcamos la necesidad que nosotros tenemos de Dios y no en una forma diaria, a través de una relación diaria y no tomarlo a Él como una apagaincendios. Nos estamos haciendo entender en esto. Es bien importante que usted capte el mensaje de esto. Entonces, nosotros tenemos que apoyar nuestra vida totalmente en Él. Y eso es a través de una relación diaria. Por eso, mucho tipo de pruebas. Vamos a mencionar, por ejemplo, las adicciones. Vamos a mencionar, por ejemplo, problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas de salud, problemas familiares. Mencione el tipo de problema. Estamos hablando de problemas como tal. No estamos hablando simplemente que quizás alguien te quitó el puesto en una línea, alguien te quitó el parqueo, o alguien te miró mal, o alguien te bloqueó en Facebook. Estamos hablando de pruebas reales. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cada una de estas situaciones nos ubica a nosotros, cuando hablo de pruebas reales, nos ubica en un punto de dependencia total de Dios. Así es. Esa es la idea. Recordándonos que en nuestras fuerzas nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que entender que por eso Él desea que tengamos una relación personal, que vengamos delante de Él, no solo para apagar incendios, sino porque nuestra vida está dependiendo de Él, porque hemos decidido voluntariamente creer y confiar en Él. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, de esa manera, confiando en Él y teniendo nuestra vida basada en Él,
entonces nosotros vamos a poder superar esos obstáculos, esas pruebas, esas situaciones. Entonces, en este momento, cuando enfrentamos esa prueba, es la vulnerabilidad que se expone que hay en nosotros. Y dentro de esa vulnerabilidad es donde la fe tiene que empezar a tomar lugar, a pensar, tiene que empezar a aferrarse en la confianza en Dios, de su fidelidad. Amén. Entonces, vamos a Romanos 5, 3, 4, si me permites leerlo. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, aquí el apóstol Pablo, al igual que Santiago, está mencionando Pedro. la prueba. Perdón, que el apóstol Pablo aquí está mencionando que, al igual que en Santiago, de hecho está añadiendo una dimensión más, la dimensión del sufrimiento. Pero este proceso de que dice aquí, que la tribulación produce paciencia, que la paciencia prueba y la prueba esperanza, podemos denominarlo como un proceso o un ciclo de madurez. Porque a través de estas pruebas, de estas situaciones que enfrentamos, la manera en que nosotros actuemos, la manera en que nosotros hablemos, nuestra dependencia en Dios, todo eso va marcando un proceso de madurez. Y créame, ese proceso no es fácil. Nosotros podemos fallar en ese proceso. Pero a pesar de todo, y quiero que pongan atención a esto, esos procesos, esas pruebas, no son para destruirnos. ¿Por qué Dios me mandó esto? ¿Pero por qué Dios? ¿Yo qué he hecho? Que no es así. No lo tomes del punto de vista que Dios te está castigando. Todo lo contrario, Dios permite estas situaciones. Es para fortalecernos, es para madurar nuestro carácter. Y es para moldearnos. ¿Me estoy haciendo entender? Para que Dios se glorifique. Exactamente. Porque, honestamente, Dios permite pruebas para que Él demostrar su amor y su protección. Amén. Entonces, perdón, Linda, sigue. Sí, para mostrar su protección, en el momento en que vienen uno lo busca todo el tiempo, pero en el momento que vienen las pruebas es donde uno más se aferra, lo que estaba diciendo antes, y donde el Espíritu Santo se siente, donde se puede escuchar la voz, no te preocupes por nada. Amén. Donde tenemos ese tiempo de calidad con Dios, no solamente en la mañana, no, yo particularmente lo hago, oro en la mañana, nosotros oramos en la noche, pero en el transcurso del día, si hay un momento, obviamente se oro y se dan las gracias a Dios por todo lo que hay, por todo lo que tenemos, por todo lo que Dios nos ha permitido vivir. Amén. Entonces, continuando en esta situación, no es que Dios nos quiera destruir, no es que Dios nos esté castigando, no es nada de eso. Él lo usa para formarnos. Él los usa, como dije anteriormente, en medio de esa vulnerabilidad, nosotros tenemos que aprender a depender más de Dios, aprender a depender de su fidelidad y de confiar totalmente en Él. Ahora bien, cada una de esas circunstancias adversas dentro de la economía de Dios no se pierde. Dios las aprovecha para mostrar, como tú decías, su poder, su fidelidad y su amor. ¿Está conmigo? Yeah. Entonces, en medio de estas circunstancias no se trata de que yo niegue el dolor, no se trata de que yo finja, no se trata de que yo hable simplemente positivamente. Me hago entender, no es el hecho de que tú te estés comiendo un cable sin mantequilla y ¿cómo le va, hermano? Muy bien, bendecido. No se trata de fingir. Y desafortunadamente, y hago este comentario porque el religioso siempre viene con la actitud, por eso es muy importante saber a quién tú le cuentas tus situaciones personales. Porque viene el religioso y empieza con su lengua a decir,
¿Quién sabe qué puerta habrá abierto? ¿Quién sabe qué pecado tendrá oculto? ¿Quién sabe qué ha hecho? Esos hijos desnaturalizados del cielo, por llamarlo decentemente, tienen una lengua que no entienden lo que significa el concepto de que dentro del cristianismo y lo que nos ha pedido Cristo es simplemente que nos apoyemos los unos a los otros, no que denigremos los unos de los otros. Y que seamos auténticos. Exactamente. Entonces, que seamos auténticos. Entonces, en medio de esta situación, por eso es importante también que usted sepa a quién le cuenta ciertas situaciones. Primero que nada, Dios está contigo. Y lo vamos a ver más adelante. A veces es necesario compartirlo con ciertas personas. Lo vamos a ver en un instante. Pero es bueno que usted entienda que en medio de toda esta serie de situaciones no es cuestión de fingir. La fe en medio de esta prueba implica reconocer, sí, que aun cuando la situación está difícil, aun cuando no veo los resultados que yo espero tener en el momento que yo quiero tener, Dios está en control. Eso es lo que yo tengo que tener claro, eso es lo que tú y yo tenemos que tener claro en medio de la fe. Entonces clamamos a Él, lo buscamos a Él, como tú estabas diciendo, confiamos en Él y tenemos que saber que en el tiempo de Él las cosas van a tomar lugar. Amén. Amén. Ahora, esta es la certeza que nos produce paz. Esta es la certeza que nos impulsa a seguir adelante. ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces, a veces también tenemos que ser honestos. Vemos que esa esperanza de que eso llegue, la vemos tan lejos. A veces perdemos las fuerzas, es normal. A veces nos desanimamos, es normal. Y Dios también lo entiende. Pero aún en medio de esta situación, nosotros tenemos que entender siempre que Dios es fiel. Amén. Porque a veces viene el pensamiento, si te das cuenta te desanimaste, ya no tienes fe, entonces ya Dios no va a contestar tu oración. No es así. Dios entiende nuestro proceso. Por eso volvemos y entendemos, Dios es fiel. Amén. A pesar de que me desanimé, a pesar de que en algún momento me descorazoné, sigo adelante. Amén. Dios es fiel y Él está conmigo y sé que voy a vencer, sé que Él me dará la victoria y sé que voy a obtener lo que le estoy pidiendo por fe. ¿Está conmigo? Ahora, un aspecto transformador de las pruebas es que a veces nos hacen valorar las bendiciones cotidianas y nos enseñan a depender de Dios en todo. Nosotros tenemos que aprender, sí, estamos orando por algo que no tenemos. Estamos orando por una necesidad, que realmente es una necesidad en nuestra vida, pero al mismo tiempo tenemos otras cosas por las que nosotros tenemos que aprender a ver y valorar y dar gracias a Dios, como tú lo estabas diciendo. Sí, y cuando pasan pruebas se confunde la mayoría, o sea, hay confusión, la preocupación, pero honestamente cuando uno tiene, vuelvo y enfatizo, cuando uno tiene esa relación con Dios, sabe uno que Dios se va a glorificar. Amén. Y que estamos totalmente convencidos que Él nunca nos va a dejar. Amén. Bien importante. Amén. Al salir victoriosos en estas pruebas, en estas situaciones difíciles, ¿qué genera en nosotros? Que nos volvemos testigos de primera mano. Podemos atestiguar del poder de la fe. Entonces, nuestras experiencias pueden ayudar a otros a fortalecer la fe de otros, a levantar a otros, a darles ánimo. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con otros. ¿Está conmigo? Ahora, es bueno que a veces en medio de estos desafíos tú te preguntes, ¿es lo que estoy viviendo hoy? ¿Cómo tú puedes permitir que esa dificultad se convierta en una oportunidad para demostrar tu fe?
¿Estás realmente viendo que esta dificultad te está sacando a la luz cuál es tu condición respecto a la fe en Dios? ¿Cuál es tu condición respecto a la confianza que tú tienes en Dios? ¿Te ha hecho pensar en referencia a la fidelidad de Dios? Este tipo de cosas, si no lo has hecho y estás viviendo alguna situación difícil, es bueno que te lo preguntes. Y no porque Dios te vaya a señalar, es porque Dios quiere mostrarte tu condición y quiere ayudar. Está conmigo, te quiere ayudar a fortalecerte en tu fe, a moldearte y madurar a través de cada uno de esos procesos. Ahora, las pruebas, por tanto, son un campo de entrenamiento de la fe, como lo acabo de mencionar. Y en la medida que nosotros nos enfocamos, a ver, ¿cómo se lo explico? Cuando nosotros estamos en medio de esta dificultad, nuestro enfoque no puede ser en la necesidad, en la necesidad por la cual estamos creyendo por fe. Nuestro enfoque tiene que ser en nuestra confianza en Dios. Amén. Y en su fidelidad. Amén. Ojo a lo que estoy diciendo, porque muchas veces nos enfocamos más en el problema y no nos enfocamos en quién soluciona el problema, en la fidelidad de quien soluciona el problema, en la confiabilidad de quien da la solución al problema. Entonces es bueno que nosotros aprendamos a enfocarnos en lo que realmente merece que enfoquemos nuestra mente, no en el problema, sino en quién está a nuestro lado que nos va a ayudar a resolver el problema. ¿Está conmigo? Ahora, un tiempo atrás nosotros hablamos acerca de actuar con sabiduría y Jesucristo mencionó en Mateo capítulo 7, 24 y 25 acerca de dos personas, de la persona sabia que él consideraba sabia porque escuchaba su palabra y la ponía por obra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y él dice en su palabra que es considerado quien escucha y actúa en su palabra como un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, actuamos en la palabra de Dios, estamos colocando el fundamento correcto. Amén. Nuestra vida tiene que estar anclada y sustentada y fundamentada en el fundamento correcto, que es Cristo Jesús. Ahora bien, cuando no es así, entonces actuamos en manera insensata. Entonces, ¿por qué te digo en manera insensata? Porque el mismo Jesucristo dijo, a esta persona quien escucha y no actúa es como el que puso su fundamento, el fundamento de su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las pruebas, cuando vino el viento, cuando vino el río y se montó, destruyó toda su casa y la ruina fue grande. Entonces, dicho esto, pregunto, ¿quieres ser de aquellos que escuchan y actúan para ver que sus cosas cambian, sus circunstancias cambian, Dios actúa en favor tuyo en medio de esas circunstancias? ¿O quieres seguir creyendo sin hacer absolutamente nada y vas a ver que las cosas no cambian o quizás que lo más seguro es que van a empeorar? Entonces tú decides, reflexiona en esto, tú decides qué tipo de persona eres. ¿Quieres ser una persona sabia que escuchas y pones la palabra de Dios por obra? ¿O simplemente quieres ser uno más que deja pasar las cosas y cuando venga el momento te darás cuenta que la ruina llegó? ¿Está conmigo? Ahora, cuando nosotros confiamos en Dios, Él nos está llamando a que edifiquemos con sabiduría. Ahora, cada vez que tomamos una decisión, cada vez que formamos un hábito, cada vez que tomamos una acción correspondiente como para colocar un ladrillo en nuestra vida espiritual, vamos añadiendo un crecimiento en nosotros. Vamos añadiendo
un ladrillo más en nuestro conocimiento, fidelidad, misericordia, amor y poder de Dios. Amén. Pero eso son acciones nuestras. Y ojo, es nuestra responsabilidad actuar y nunca podemos pensar que Dios va a actuar por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que actuar para que Dios respalde lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Amén. Entonces, si descuidamos la oración, como tú lo mencionabas, si descuidamos la lectura de la palabra, el escudriñar su palabra, si nosotros no compartimos con otros de la fe, si no servimos a otros, entonces eso significa como si estuviéramos construyendo con materiales de mala calidad. Por eso es necesario que nosotros entendamos que nosotros tenemos que construir, que hacer las renovaciones dentro de nuestra vida espiritual, haciendo buenas decisiones, tomando y formando hábitos correctos, como orar, como relacionarnos con Dios diariamente, como meditar en su palabra, como servir a otros. ¿Me estoy haciendo entender? Esto va añadiendo ladrillos a nuestra vida espiritual. Esto nos va formando y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que va a solidificar nuestra estructura espiritual, amén, nuestra formación en Dios. Amén. Ahora, vamos ya terminando. El compartir, cuando hablo de compartir con otras personas, ejercita nuestra fe. Y ojo, cuando hablo de compartir con otras personas, relaciónate con personas que están al nivel tuyo mejor que tú, porque esas personas te ayudan. Recuerda cuando nosotros mencionamos la semana pasada acerca de los amigos del paralítico que lo subieron al techo, hicieron un hueco y lo bajaron. Ese tipo de amigos es los que tú y yo necesitamos. Amigos que tienen fe, amigos que ayudan, que nos ayudan en la fe, que cuando viene una circunstancia nos apoyan en oración, nos exhortan, no estamos solos. Ese es el tipo de amistades que nosotros necesitamos. Por eso, a pesar de que nosotros, si bien es cierto que con estos videos queremos aportar algo a tu vida espiritual, es necesario que tú busques una iglesia donde congregarte. Y es necesario que le pidas al Espíritu de Dios que te guíe porque la iglesia que debes de buscar es una iglesia que predique, que enseñe del consejo de Jesucristo. Amén. ¿Está conmigo? Es bien importante eso. Jamás vas a encontrar una iglesia perfecta. Eso no va a suceder. Pero sí busca una iglesia donde puedas crecer espiritualmente. Ahora bien, para finalizar, solo recuerda, la fe no es conocimiento, es algo que debe ser acompañado de acciones concretas. Si tú dices tener fe, tus acciones deben respaldar lo que tú dices tener de fe. ¿Está conmigo? Es bien importante que tú entiendas esto. Y por eso te invitamos en este momento a reflexionar más que nunca, no solo en lo que es la fe, sino a reflexionar en colocar el fundamento tuyo, el fundamento de tu vida en Cristo Jesús. Y simplemente queremos que hagas una oración y lo puedes hacer en tus palabras. Pero queremos, si es el caso en este instante, ayudarte. Y queremos hacer una oración sencilla contigo. Entonces, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y repite conmigo. Padre Celestial, yo te doy gracias por este día. Creo que Jesucristo es tu Hijo y que vino a esta tierra, murió por mis pecados. Señor, yo te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de vivir una vida independiente de ti. Te pido perdón y ahora yo le pido a Cristo Jesús que entre en mi corazón y tome el control de mi vida. Decido poner toda mi vida en Él. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Eso es todo.
esta oración que hace en tu vida. Mira, es tan importante que tu vida toma un nuevo sentido. Amén. Tu vida va a ser diferente si hiciste esta oración con todo tu corazón. Lo importante es entender, como lo hicimos nosotros, reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos el perdón de Dios y poner nuestra vida en las manos de Dios a través de Cristo Jesús, su Hijo. ¿Por qué? Porque hasta este momento hemos cometido errores. No podemos decir que nuestra vida la hemos llevado a la perfección, porque es imposible. Él tiene el control de nuestra vida y Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Amén. Te damos gracias por estar con nosotros. Dime, Lynn. Hacer una oración por las personas que en estos momentos no tienen ese acercamiento con Dios y que están como desesperados. Por favor, listo. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, Señor, mi esposo y yo, Padre, pidiéndote, Padre de la gloria, Señor, por todas las personas que aún Señor, todavía están pasando situaciones difíciles, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, con Señor, ellos, que seas tú, Padre de la gloria, incrementando la fe en ti, Señor, Padre, porque si saben y reconocen que tú, Señor, estás con ellos, tienen la totalmente plenitud y fe que van a salir adelante, que todo Señor, lo que pidan en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, será dado. Amén. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi esposo y yo los bendecimos y declaramos, Señor, este mes de julio que ya empezó, Señor, te pedimos que todo este mes de julio sea bendecido y próspero. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Recuerden, por favor, si usted hizo esta oración, déjenoslo saber. Y también, si le gustó este video, compártalo. Suscríbete a este canal. Te damos gracias por sintonizarte con nosotros. Si lo has visto constantemente, gracias una vez más. Por favor, compártelo. Nuestro deseo es que esta palabra fluya a través de muchas partes. Tú no tienes idea que esto que nosotros estamos haciendo, nosotros no cambiamos a nadie, no tenemos poder alguno. Pero cada vez que hacemos un video de estos, le pedimos al Espíritu de Dios que se mueva y que toque el corazón de las personas. Amén. Y sea una respuesta a las oraciones de otros. Que esta palabra sirva para edificarlos de alguna manera. Por eso te pedimos siempre que te suscribas, le des like y lo compartas. No buscamos seguidores nuevos, buscamos personas que se conecten con Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Y nos vemos la próxima vez. ¿En dónde? En Tiempo de Reflexión, su canal. Bendiciones.